Buenas noches, estamos aquí en el bloque web del programa de la descarga. Aquí estamos con los chicos de Jekyll City y vamos a seguir tratando el tema de la despenalización de las drogas. Tú decías, Gabriela, que hay motivos incluso por los cuales los conservadores deberían despenalizar o deberían apoyar estas iniciativas. Por ejemplo, podría ser. Sí, no, yo no conozco su opinión personal. Yo sí, pero no va a pasar. Yo no conozco la opinión personal de él, por ejemplo, pero, por ejemplo, recuerdo claramente un discurso que dio una vez en una conferencia Gary Becker, Premio Nobel de Economía, que él se especializa en Behavioral Economics, economía del comportamiento de las personas, ¿no? Y entonces él decía que... Y él me quedó grabada esta frase, dice, hay razones incluso por las que los conservadores deberían respaldar una política de despenalización. Y esto tiene que ver que si ustedes en su ámbito personal, en su vida personal, conocen a alguien que sufre de algún tipo de adicción, saben que lo último que esa persona necesita es tener más miedo. Claro. De los que ya tiene por motivos personales que lo han llevado a tener esa adicción. Entonces lo que se necesita es un enfoque que le permita a esas personas fácilmente recibir un tratamiento. Entonces, primero está reconocer la realidad de que las drogas no van a desaparecer. Yo diría que esperamos. No, drogas, no importa, o sea... Yo creo que cada vez hay más drogas en el mercado. Los gringos se inventan más drogas nuevas todo el tiempo. No, y en Latinoamérica con la política de combate con las drogas lo que ha pasado es que hemos demostrado que nuestros mercados se adaptan muy fácilmente a los cambios de represión. Si reprimen a Perú, como lo hicieron al principio de los 90, se desarrolla producción de coca en Colombia. Si reprimen, como lo hicieron al principio de los 2000, la producción de coca en Colombia, entonces se mudan a México y a Perú, donde está incrementándose la producción de coca, según los últimos reportes de la DEA y de la Oficina para las Drogas de la OEA y de la ONU también. Entonces, ¿pero por qué siempre hablamos de la cantidad de droga que hay acá y nunca hablamos de la cantidad de droga que hay donde se consume en grandes cantidades? Es la misma, se produce aquí, pero se la manda allá. Pero lo que estábamos hablando... No, es una cuestión de discurso, creo yo. Claro, pero al final del día la problemática era de que no bastaba con legalizar o despenalizar aquí, porque el precio iba a seguir siendo más alto en Estados Unidos y el mercado negro iba a prevalecer, ¿verdad? Eso es lo que tú me decías. Claro, sí. Por ejemplo, el ex canciller de México, Jorge Castañeda, le hacía la relación entre el precio de vender en Tijuana un kilo de cocaína versus venderlo al otro lado de la frontera, en California, en San Diego, por ejemplo, ¿no? Y él decía que la relación era como de 1 a 15, o sea, costaba como 15 a 20 veces más del otro lado de la frontera. Entonces él decía, los traficantes son hombres de negocios, que no son tontos. Entonces, digamos, como no son tontos, ellos no se van a contentar con venderlo en el mercado local, sino que siempre van a haber márgenes altos, mientras siga siendo ilegal al otro lado de la frontera, para que haya este mercado negro. Y hoy en día hay mucho optimismo, ¿no? Con esto de la virtual legalización de la marihuana en Estados Unidos y la última encuesta del Pew Center dice que 52% de los estadounidenses respaldan que se legalice la marihuana. Y hay mucho optimismo, está bien por ellos, porque eso le resuelve gran parte del problema de consumo de Estados Unidos, pero no resuelve el problema de la violencia con las drogas en Latinoamérica, porque nuestro problema está muy relacionado a la cocaína. Claro, que la marihuana de todas maneras es como que entre las sustancias, o sea, los productos de consumo legal, la más tolerable, ¿no? Y en Estados Unidos hay como una política de todos tenemos glaucoma, pero el tema que realmente enfrentamos son las plantaciones de coca. A todo el mundo le duele la rodilla. A todo el mundo le duele la rodilla, sí. No, incluso en 2 estados, recientemente por referéndum popular se legalizó para consumo personal, se despenalizó, mejor dicho, para un consumo recreativo. Pero ahí volvemos al problema que tienen estas políticas ambiguas. Hay una línea gris, porque tú puedes tener para consumo personal, pero sigue siendo ilegal la producción y la venta. Claro. Entonces, de ahí viene un papel muy protagónico que tiene la Casa Blanca, quien sea que esté en la Casa Blanca, porque ellos a través del fiscal general y a través de la DEA tienen un poder para influenciar en qué situaciones los policías se hacen de la vista gorda y en qué situaciones no. Sí, yo creo que también es importante tomar en cuenta que el tema de las drogas no es un tema que se va a resolver por una decisión unilateral, es un tema que tiene que batirse regionalmente y creo que ha habido buenas señales recientemente de ese debate. Y creo que uno ve las encuestas en Estados Unidos, la decisión de 2 estados, ve la posición de varios mandatarios, autoridades locales aquí en Ecuador, recientemente Patiño, Alexis Mera,
El propio presidente de la República, en la entrevista de Heckler City, manifestó una postura bastante, ante una pregunta de Andrés, recuerdo, él se manifestó a favor del principio de no daño, que si una persona consume y no afecta a un tercero, que es básicamente lo que dice, por ejemplo, el caso Arriola de la Corte Suprema de Argentina. Si no daña ese consumo a ningún tercero, es un consumo perfectamente habilitado por la legislación. Y lo que creo que es que habría que acompañarlo de ciertas medidas. Por ejemplo, si despenalizas el consumo, ¿por qué penalizar el cultivo? Hoy en día esa restricción existe en nuestro Código Penal. Y, por ejemplo, una medida interesante en el nuevo código que se debate no solo es fijar una cantidad específica de consumo personal para no estar a la arbitrariedad de un juez, muchas veces sujeta a actos de corrupción, según el cual puede considerar algo consumo o tráfico a su conveniencia, que se fije una cantidad precisa para todo tipo de drogas, y luego el cultivo personal, por lo menos el de la marihuana. Eso debería ser admitido porque de esa forma rompes la cadena del tráfico, que es lo que en un sistema que no ha legalizado y que sí ha penalizado, contribuye a no caer en esa contradicción que mencionaba Gabriela también. Y sobre todo a las personas que les preocupa lo dañina que puede ser un psicotrópico, cualquiera que sea la metadona o la marihuana o la cocaína o la heroína. Esas personas deberían ser las más preocupadas de que esto siga operando fuera del radar. Porque hoy en día no, digamos, a mí me sorprendió, por ejemplo, tú vas a Ámsterdam y tú puedes comprar productos con cocaína que tienen datos de nutrición. ¿Ya? Entonces tú puedes ver el contenido que tiene de proteína, el contenido que tiene, te puedes ver todo el detalle. El doctor Freud estaría contentísimo. Digamos, la gente muchas veces ignora esos datos, no estoy de acuerdo con que sea obligatorio poner esos datos, pero a la gente que le preocupa yo que sea, no sé si sea porque sean conservadores o que le preocupa que la gente libremente consuma drogas y se vuelvan adictos, deberían ser los más interesados en traer todos estos productos, que igual la gente los está consumiendo y tiene cómo conseguirlos, dentro del radar del ojo público. Y también sobre la manera como se supervisan otras sustancias. De calidad. Muchas de las sobredosis que hay por cocaína es por el consumo de drogas, es por el mal refinamiento del producto, porque como ya no puedes importar precursores químicos de Estados Unidos a Colombia, entonces usas brea o acetona. Claro. O es droga de mala calidad, es muy pura. O es muy pura. Así se murió Janis Joplin, ¿no? Claro. ¿Sabes eso? Por pureza. Janis Joplin murió por pura. La verdad es que, claro, es un tema de control de calidad. Por pura heroína. Por pura heroína. Ahora, los líderes políticos que suelen promover un discurso de analicemos políticas alternativas suelen ser expresidentes. Es bien raro que sean presidentes en ejercicio. El caso más reciente es Otto Pérez Molina de Guatemala. En el caso de nuestro presidente no ha ido tan lejos como Otto Pérez Molina, porque Otto Pérez Molina dijo tenemos que considerar legalizar las drogas. Pero Correa comentó sobre lo que dijo Otto Pérez y dijo que le pareció una idea razonable. O sea, no está lejos de esa idea, Correa, en realidad. Sería bueno que despenalicen el consumo o legalicen el consumo de alcohol los domingos y también apostar, ¿no? Para que sea coherente el discurso. Y podrías apostar una botella de whisky y un paquete, por ejemplo. Ahora, la pregunta que yo quiero plantear aquí es, por ejemplo, ¿qué tan dañina realmente es la droga? O sea, de verdad, o sea, ¿qué tan dañina es? O sea, ¿cuánto sabemos de qué perjuicio te causa personalmente? Si le preguntas a Steve Jobs, con quien abrimos este programa. Bueno, Steve Jobs dijo que cuando él se pegó los ácidos, vio que un trigal tocaba Bach, ¿no? Claro. Entonces eso ya te debe decir que no puede ser tan malo, ¿no? Yo creo que... Y de ahí llegó al iPod. Hace un rato Gabriela también hablaba de que es paradójico y extraño de que exista una actitud en Latinoamérica menos a favor de la legalización que en Estados Unidos. Cuando nosotros somos los productores y tenemos menores niveles de consumo. Yo creo que tenemos una cultura de consumo mucho más sensata que los gringos, por ejemplo. Los gringos inhalan cocaína de una manera desmedida sin tomar alcohol, me explico. No entienden la relación intrínseca que hay entre las dos sustancias. Por eso también hay tantos casos de sobredosis, porque no saben nunca cuándo parar. Se inventan nuevas drogas, ya se han llegado ya al canibalismo, ahora último, ¿no? Con las sales de baño. Sales de baño, ahora ellos inventan la queta, por ejemplo, ya utilizan ya somníferos para caballos, para drogarse. O sea, los gringos no tienen límites para buscar cosas como drogarse y evadir su realidad. Los latinos creo que no sufrimos tanto de eso, ¿no? Y creo que también ahí es un problema cultural en torno al consumo, pero no sé cómo convencer a los gringos de que cambien su perspectiva. Dándole más coca. No sé, o sea, no sabría qué decirte. No me acuerdo a dónde iba con esta idea. Yo no, o sea, a mí no me gusta pensar que unas
ciertas personas de cierta cultura están predispuestas o determinadas a ciertos destinos. Digamos, hace mucho tiempo se manejaba el discurso entre los europeos y los americanos de que los chinos eran demasiado poco civilizados, demasiado bárbaros y que por eso tenían esta adicción al opio. Entonces me parece que lo que tú estás diciendo más o menos suena así. Claro. Pero no me gusta pensar eso o calificar de esa manera a personas simplemente por donde nacieron. Yo creo que hay mucha influencia del entorno institucional y yo creo que las instituciones o las políticas generan ciertos incentivos que conducen a ciertos comportamientos. Pero ¿por qué hemos renunciado a la alucinación? ¿Por qué hemos convertido a la alucinación en un valor negativo? Lo que pasa es que la alucinación también, claro, a la gente, sales el molde. Claro, la gente es como hiperrealista, siempre está pensando que cualquier cosa que tú te imagines que no está dentro de los cánones que ellos consideran la realidad, es una aberración. O sea, que tú andas pensando tonterías o viendo cosas que no tienen sentido. Pero James Francis Crick en ácidos descubrió la estructura del ADN. O sea, ese señor no estaba pensando tonterías. Pero independientemente le resolvió de lo la que humanidad, independientemente de que si Dios. pienses que son malas o no, el punto central como sociedad que uno debe batir es que si yo tengo el derecho de prohibirle a todas las personas Claro. determinada cosa, ¿no? Entonces, porque a mí me molesta que la gente fume, entonces voy a reunirme con un poco de gente y hacer que se apruebe una ley que se prohíba fumar en todos los restaurantes. Yeah. Pero es porque a mí me molesta y me voy a juntar con otra gente que le molesta. Y Para pues, evitar que claro, nadie lo haga. Y porque a mí me parece que las drogas son malas, entonces me voy a juntar con otro grupito de gente y hacer un lobby para que se prohíba a todo el mundo. Claro. Entonces ahí viene la cuestión, ¿hasta dónde podemos permitir que la acción colectiva le prohíba al individuo tomar decisiones? Claro, Te pongo un pero ejemplo, en el caso de los cigarrillos, en Washington habían, en el área de Washington, que son 10 millas por 10 millas, que yo viví, cuando yo vivía ahí, se hizo un estudio y habían 60 bares que eran libres de humo, Yeah. sin que exista una prohibición. Era porque los clientes habían pedido, me sabe que a mí me gusta un lugar que no tenga humo, y Claro. los que querían ir al bar con humo, no iban a esos, iban a los que tenían humo. Y ya está. Y ahí iban a los que podían fumar, iban a los que fumaban, y a los que no querían fumar iban a los que eran sin humo. En los hoteles hay cuartos que son libres de humo, hay cuartos que son para fumadores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese tipo de libertad para elegir del individuo, que si te gusta el restaurante con humo, que si te gusta el restaurante sin humo, eso es algo valioso y debe mantenerse en la mayor cantidad de los aspectos de la vida, incluso la decisión tan personal de si quieres drogarte o no. Recrear tu mente de cualquier forma que se te ocurra o no. Claro, o sea, Lo que yo decía sobre los gringos en general, creo que, o sea, obviamente no tengo la respuesta final, pero hay un tema cultural de la evasión en Estados Unidos, me explico, o sea, no sé si vale la pena analizarlo, pero sí vale la pena desde el punto de vista que ellos son los mayores consumidores. Entonces, ¿qué sucede culturalmente con ellos? O sea, ¿qué los lleva a tener un estilo de vida que en muchos casos no les permite consumir drogas de una manera civilizada? ¿Sí me explico? ¿Por qué Estados Unidos es el lugar del mundo que más estigmatiza el consumo? Porque en Estados Unidos verdaderamente usar cualquier tipo de droga visto por la colectividad es algo profundamente nocivo. O sea, yo creo que alguien que se está fumando un grifo en Norteamérica ya de por sí se siente mal. no, pero yo ¿Sí me creo explico? que está Bueno, generalizando, aquí también, ¿no? porque en Ajá. Estados Unidos, en realidad, a mí lo que me llamó la atención, yo vivía allá 8 años y medio, estudié secundaria y después la universidad allá, y lo que me llamó la atención es lo abierto que es el ciudadano promedio, el estudiante promedio en su consumo. En nuestras sociedades, en cambio, en Latinoamérica, la gente que lo consume lo hace bien a escondidas. Ya. En Estados Unidos, en cambio, tú vas a cualquier colegio público o a cualquier universidad y te lo ofrecen en el recreo abiertamente, en las fiestas lo están fumando abiertamente, no lo hacen escondidos de nadie, es algo socialmente aceptado. Ya. Entonces lo que hay es un divorcio entre la sociedad y lo que dicen los líderes políticos que están en el poder, porque esos sí tienen la larga tradición de dar el discurso que tú dices, de estigmatizar el consumo, de estar totalmente en contra, pero porque son personas que generalmente llegan a la cabeza de un gobierno que tiene más de 40 años, desde Richard Nixon, con la política de la prohibición.
Es todo un aparato de gobierno contra el que tú te tendrías que lanzar y dedicar tu administración de 4 u 8 años, si es que logras tener 2 periodos, para lanzarte contra eso. Me explico, no debe ser fácil. Y por eso se debe explicar por qué alguien como Obama, que en sus memorias confiesa que fumó marihuana, una vez que llega al poder, prácticamente ha ignorado el tema y su fiscal general ha estado persiguiendo a personas que cultivan marihuana en estados que supuestamente está permitido. Sí, a Obama no hay como creerle mucho ya. Que todos conocen un fumón y pone la imagen de Obama y dice, todos lo conocen a este. No, pero está en toda la cultura popular, o sea, claro, en Estados Unidos ningún cantante famoso de rap, lo que sea, tiene vergüenza de decirlo, sin pelos en la lengua, es algo que se habla muy abiertamente. Claro. Por eso te digo que 52% de los estadounidenses están de acuerdo con que se legalice al menos la marihuana. Es algo, y es una paradoja, porque aparentemente la sociedad lo ha aceptado, pero el gobierno no se ha puesto al día con lo que la sociedad ha llegado a tolerar. De pronto cada vez más hay un divorcio entre el Estado norteamericano como y la decíamos, gente. hay otros intereses envueltos. El hecho de la construcción de cárceles, los guardias de prisión, la propia DEA como aparato administrativo, todos ellos requieren que exista la prohibición. Viven del delito, viven del hecho de que exista una tipificación específica para la cual se asocian estas empresas y estos poderes públicos. Y luego todo ese billete artificialmente creado que circula, que es la segunda economía más poderosa del mundo, las drogas, se reinyecta en países como en Colombia, en Estados Unidos o en México a través del lavado de activos. Pregunta. En el caso, por ejemplo, de la marihuana, si se legalizase absolutamente, si se legalizase su cultivo, ¿no se podría hacer un experimento dentro del cual no sea sancionado por el Estado? Es decir, que el Estado simple y llanamente a ese producto en particular y a esa actividad en particular no le preste la más mínima atención, o sea, que sea una desregularización absoluta. En el sentido de que yo te puedo vender a ti sin impuestos o yo puedo tener 4 hectáreas de hierba sin que el Estado me pregunte para qué las tenga y que nadie tenga nada que ver con eso y que sea algo popular que no llegue a venderse, ponte tú, algo que no llegue a venderse en las tiendas. Como el perejil, así. Que no se, como el perejil se vende en las tiendas, que no se vende en las tiendas, que solamente pueda ser algo que sea hecho entre la gente. ¿Sí me explico? Que no esté afuera. Que no, drogas comunitarias. Sí, o sea, algo así, es como una programa, droga. ¿Sí como un programa drogas para todos. Así. Pero eso es fácilmente manipulable, ¿no? Está como la propuesta de Mujica es muy buen marketing, pero muy poca sustancia, ¿no? Empezó diciendo que sí, que vamos a legalizar las drogas. En realidad lo que él estaba proponiendo inicialmente, ya después cambiaron el proyecto, era que el Estado tenga el monopolio de la venta de drogas. Eso también está mal, eso también está mal, porque usualmente cuando se le da el monopolio de algo al Estado, de eso es de lo que va a haber escasez, usualmente ese suele ser el caso. Entonces tampoco está bien quitarle el derecho a la gente que quisiera acceder a ese producto, quitarle el derecho a que lo puedan obtener de manera a un precio competitivo, con buenos estándares de calidad y todo eso, cosa que no suele suceder si es que ponemos al Estado a producir pero lo que yo te digo, marihuana, por ejemplo. Pero por eso yo te decía que mi ejemplo y mi experimento es absolutamente lo opuesto a eso, ¿verdad? No, porque ¿por qué lo prohibirías que lo vendan en tiendas? No, porque yo digo para que no sea sancionado por el Estado, para que ni siquiera haya un impuesto de 1 centavo sobre la cajetilla de marihuana, para que sea algo que, bueno, ¿sí me explico? O sea, Solamente pero ¿por qué solo la marihuana? Digo, yo también le reduciría los impuestos al valor agregado a muchas otras cosas, digamos. No, sí, solamente hablaba de crear casi que una economía paralela con la marihuana, ¿sí me explico? Donde nadie tiene nada que ver con la marihuana salvo tú y yo, ¿sí me explico? Ya, eso es todo. O sea, nosotros hablamos y nos ponemos de acuerdo y le vendemos a unos amigos que tenemos por acá. De la producción. Sí me explico. Y no tiene nada que ver con nadie. Pero es que eventualmente es natural que si hay un mercado, que si hay una demanda, que haya un tendero que quiera tenerlo en su tienda. Y si no lo va a poder hacer legalmente porque tu idea es que solo no esté en las tiendas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, se van a fundar los opiarios del barrio, por ejemplo. Claro, y la idea es seguir el camino de sustancias que ya han sido legalizadas, ¿no? O sea, y Estados Unidos tiene un camino a seguir perfecto, que es lo que hicieron con el alcohol, ¿no? Tuvieron la prohibición del alcohol y la regularizaron, y sigue siendo en algunos estados tremendamente regulado. Pero ellos han ido poco a poco liberalizándose, digamos, no es lo que era en la época de la prohibición. Tengo que advertirles algo. Claro, ¿qué? O cerramos el bloque o la producción va a empezar a prender aquí ya directamente la grifa. Que retirarse. Así que queremos agradecerte, Gabriela, por acompañarnos hoy día. Gracias, Javier. Gracias, Andrés, por estar en esta noche descargando. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Mañana 6 de la mañana, heckilcity.com. Gracias.
Ahí tiene que musicalizar con Legalize It de una, ¿sí? Peter Tosh. Peter Tosh, de una. So you got to legalize it. And don't criticize it.